La sustentabilidad y la electromovilidad son dos materias donde el gobierno centró sus esfuerzos durante el año pasado. Por ejemplo, ya se puede ver por las calles, usted lo puede ver en las calles de la capital, los primeros buses eléctricos, y se han tomado medidas concretas contra la contaminación en todo el país. Sin embargo, la tarea aún no está terminada. Queremos hablar de los desafíos pendientes junto a Susana Jiménez, ministra de Energía. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, ¿cómo está usted? A ver, estos buses eléctricos, se han visto ya varios circulando por la capital. Es el inicio de algo que ya obviamente llegó para quedarse, se va a ampliar en los próximos años. ¿Cómo se va a trabajar el tema de los buses eléctricos que ya vemos en el Transantiago? Sí, sin lugar a dudas, la electromovilidad o los buses y vehículos eléctricos son una prioridad del gobierno del presidente Piñera porque queremos ir cambiando el rostro de lo que son nuestras ciudades. Recordemos que los vehículos eléctricos, si bien hoy día son más caros en términos de inversión, pero han bajado de costos significativamente, contribuyen con una mucho menor emisión, son más eficientes desde el punto de vista de uso de energía. Además no emiten ruido, por lo tanto también contribuyen a reducir la contaminación acústica que tenemos en las ciudades y por lo tanto vemos en esto una transformación de lo que es el transporte y por supuesto partimos a través del transporte público y eso es lo que se ha hecho con la llegada de los primeros 100 buses eléctricos al sistema de transporte público de Santiago, llegan 100 más en las próximas semanas y también está contemplado que en las futuras licitaciones se vayan incorporando, pero no solo a nivel de la capital, ¿Sea por obligación o o por voluntad de las empresas que participan en la licitación? Hay distintos mecanismos para incentivar la llegada de estos buses eléctricos. Yo te puedo adelantar que hay mucho interés del mundo privado por ingresar este tipo de tecnología, sobre todo porque cuando hablamos de vehículos de alta intensidad de uso, como son los buses, los taxis colectivos, este costo de inversión mayor se compensa con los bajos o mucho más bajos costos de operación que tienen respecto de los combustibles de los vehículos convencionales. Porque hay muchas críticas de usuarios ya con el correr del tiempo en los buses del Transantiago, ya llevamos 10 años más o menos que está funcionando el sistema. La calidad, la mantención de los buses en muchos recorridos es paupérrima, derechamente. ¿Cómo van a trabajar eso, estos buses en términos de calidad? ¿Es mejor la calidad de los mismos buses, aparte del tema eléctrico, respecto a lo que hemos visto durante la última década? Sin lugar a duda, y así también lo han podido apreciar los usuarios de estos buses. La verdad es que cuando hicimos el lanzamiento con la ministra Hut de Transporte, pudimos apreciar los atributos de estos buses. Son buses con mucha mejor luminosidad, con mucho mejor distribución de asientos, con asientos especiales para personas con capacidades disminuidas, tienen Wi-Fi, tienen cargadores para poder cargar los teléfonos y además son buses que por su tecnología son de mucho más fácil mantención. Y eso es un cambio sustancial que de hecho ya los usuarios del transporte público han podido apreciar y han valorado en el piloto que se hizo con 3 buses el año pasado. Ministra, la quiero llevar un poco al tema de la contingencia durante los últimos días que tiene que ver con los incendios forestales. ¿Por qué lo llevo a este tema? Porque hace 2 años tuvimos episodios graves en nuestro país en que obviamente las empresas eléctricas tuvieron mucha responsabilidad, sobre todo en la región de O'Higgins, con lo que tiene que ver con el tendido eléctrico de transmisión. ¿Cómo están trabajando ustedes con las empresas eléctricas justamente en este tipo de episodios, en meses como enero y febrero, las altas temperaturas? Obviamente el tendido eléctrico se va generando problemas, chispas que saltan. Pasó hace 2 años. ¿Cómo lo están trabajando con las empresas? Bueno, primero decir que como gobierno estamos muy ocupados en ver lo que está pasando y en actuar tempranamente, empatizar también con la gente, particularmente de la quinta región. Hemos visto incendios importantes en estos días y además con la pérdida de varios hogares. En Limache sobre todo. Sí. En Limache, así es. Nosotros, desde el punto de vista del sector eléctrico, hay 2 temas importantes. Uno, todo el proceso que se ha hecho de trabajar en planes de contingencia y preventivos con las empresas eléctricas para mantener las fajas de los tendidos eléctricos limpias, podadas, sin intervención de árboles, porque eso es lo que finalmente exige la normativa. Que la polémica anterior era justamente quién se hacía cargo de esto, quedó claro que era responsabilidad de la empresa, pero también el ente fiscalizador el que tiene que cumplir un poco que eso se... Sin lugar a duda, y bueno, de los problemas hay aprendizaje y eso es lo que ha estado abocado tanto el Ministerio como la Superintendencia de Electricidad y Combustible trabajando en esos planes y exigiendo esos planes a las empresas.
Ahora bien, nosotros además hace poco tiempo lanzamos una aplicación, una plataforma que se llama Energía Alerta, porque los incendios muchas veces generan en la infraestructura eléctrica otra víctima más. Los incendios causados por fallas eléctricas históricamente han sido menos del 4%, pero sin embargo los incendios sí afectan la infraestructura y por lo tanto generan problemas de suministro para los clientes, para los hogares y para los comercios. Por lo tanto, lo que hemos desarrollado en el Ministerio de Energía en colaboración con la ONEMI, con CONAF, con el Coordinador Eléctrico, es una plataforma en la cual podemos visibilizar dónde están los focos de incendio, si están cerca de líneas de transmisión caracterizadas según su nivel de criticidad, porque hay líneas de alta tensión que son de carácter nacional y así, y eso genera protocolos preventivos. Eso permite además, por ejemplo, la CONAF cuando entra con sus brigadas, priorizar sectores y también, si es que es necesario, bajar la carga de energía o desenergizar líneas cuando éstas pueden poner en riesgo también el accionar para combatir esos incendios. Justamente en el plano preventivo, ¿existe alguna herramienta quizás para que el chileno común y corriente, no digo el cliente, hablo del chileno común y corriente, que esté cerca de esta línea de transmisión, pueda quizás alertar a la autoridad? Siempre cuando hay situaciones como estas, pero y particularmente cuando hay corte de suministro, hay una aplicación, las personas tienen que reclamar esto ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible o ante la empresa distribuidora, pero lo cierto es que están en línea y eso permite acudir también con una solución más oportuna. Es importante que la gente sepa que las empresas no conocen a nivel de hogar cuando hay una interrupción, conocen los alimentadores. Entonces, a veces se repone ese alimentador y se da por supuesto que las casas tienen suministro y a veces hay fallas que son más cerca del hogar y por lo tanto es muy importante que se establezcan esos reclamos porque eso además nos permite mantener, y eso lo hacemos, de hecho, un conteo de las interrupciones porque hoy día las empresas distribuidoras tienen que cumplir normas más exigentes en cuanto al máximo de horas que pueden haber interrupciones de suministro. Ministra, nos salimos un poquito de la contingencia, vamos a temas que son netamente del Ministerio. Por ejemplo, un tema que a mí me parece muy interesante, toda la agenda que está planteando el gobierno de la autoridad de descarbonizar el suministro, la generación eléctrica en nuestro país. Sacar el carbón lentamente, es un proceso paulatino. ¿Cómo se está trabajando eso en materia de darle más espacio, cabida a las energías renovables y sacar quizás un tipo de generación que es la más contaminante por lejos? Bueno, eso es bien interesante el trabajo que hemos estado realizando. Precisamente ayer concluimos una etapa de este trabajo. Surge de un acuerdo voluntario entre el Ministerio de Energía y las empresas eléctricas generadoras en base a carbón, en el cual se estableció por una parte que no se iban a construir más centrales a carbón que no tuvieran sistemas muy estrictos de captura. Acá entra la última, si no me equivoco, sí, Mejillones, Tocopilla. Sí, así es. Y por lo tanto no habría más centrales, al menos con la tecnología que conocemos al día de hoy. Pero además se establecía un compromiso de buscar un cronograma de retiro y reconversión de las centrales existentes. A eso hemos estado abocados desde junio del año pasado. Tuvimos 9 sesiones en la cual convocamos a los distintos actores, porque un proceso de descarbonización como el que queremos llevar a cabo es algo bien inédito. Nunca lo ha hecho un país en desarrollo y nunca un país que su matriz todavía tiene un 40% de generación a carbón. Y por lo tanto las miradas son multisectoriales. ¿Cuáles son los plazos más o menos que se han puesto? Te digo al tiro, pero hay un tema ambiental, hay temas de salud, hay temas laborales, hay temas de seguridad de suministro, de precios y tarifas, por lo tanto tuvimos todo eso a la vista. Los plazos que nosotros hemos anunciado es que dentro de este primer semestre, una vez concluida esta etapa, que como te decía fue de análisis, de ver antecedentes, de encargar estudios, de recibir audiencias, nos íbamos a volver a sentar con las empresas a ver cómo concretamos este acuerdo voluntario y lo transformamos en un compromiso vinculante de retiro y reconversión de estas centrales, teniendo a la vista todos estos factores que son muy relevantes. Particularmente desde mi cartera, evidentemente el tema de seguridad, suministro y competencia y eficiencia de precios es muy fundamental. Esperamos nosotros poder mostrarle entonces a la ciudadanía un calendario por ahí por marzo, abril de este año. Seguridad de suministro, usted lo ha mencionado un par de veces, justamente ahí está un poco la preocupación, porque si nos cambiamos a energía renovable, aquí el ícono son los temas de los paneles solares, no funcionan 24/7.
Entonces, las 24 horas. ¿Cómo se trabaja eso? Porque cambiamos de carbón, que sí funciona 24/7, a un suministro que quizás que en términos de temporales, de horario, va a ser más complicado. Sí, bueno, precisamente ese es parte de los desafíos cuando yo digo que hay que velar por distintos aspectos de un proceso de descarbonización. Hoy día tenemos una gran noticia para Chile, que es que tenemos unas fantásticas condiciones para el desarrollo de energías renovables que antes llamábamos no convencionales, pero que hoy día vemos que se despliegan por el país, particularmente energía solar. Hoy día ya son la columna vertebral, antes eran como un chicho, uno podría decir, y ahora ya son parte eran caras, hace 6, 7 años atrás, pero un proceso de cambio tecnológico mundial ha permitido que han caído de costos sustancialmente. Y la buena noticia es que nosotros tenemos condiciones extraordinarias para su desarrollo. Ahora bien, como tú bien dices, estos son todavía tecnologías de carácter variable, es decir, tenemos generación solar cuando tenemos radiación, generación eólica cuando corre el viento, y por lo tanto el desafío que tenemos como ministerio es generar un marco regulatorio que permita esta masificación acompañada de otras tecnologías que nos den el suministro permanente y continuo con la seguridad que requiere el sistema. Y por eso también el desafío de la descarbonización para Chile. Cuando 40% todavía es a carbón, la verdad es que reemplazar eso por tecnología que nos dé seguridad y calidad de suministro es un proceso que tiene que ser tomado de forma bastante gradual. Sin embargo, la ambición está y vamos a cumplir con ese compromiso. En ese mismo camino, dentro de las licitaciones, ministra, que se hicieron el 2016-2017, energía, sobre todo energías renovables no convencionales que se suman al sistema, licitaciones que fueron muchísimo más baratas en términos de precio. ¿Cuándo eso se podría trasladar al consumidor? Porque uno mira, esto ya ocurrió hace 2 años y uno dice, a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo me toca a mí un poco de pagar una energía más barata? Siendo que los estudios siempre han indicado que en nuestro país pagamos una de las energías eléctricas más caras de América Latina. Claro, efectivamente ahí hay un tema de expectativa porque las licitaciones que se hicieron en el año 2016 recién tienen obligación de suministro el 2021. Ya, todavía las queda. Que se hicieron en el 2017, que fueron las más bajas, inician suministro el 2024, o sea, se hicieron con 7 años de antelación. La ley hoy día exige que sea con 5 años porque fue pensada desarrollando proyectos de energía convencional que tomaban mucho tiempo en desarrollarse. Estas tecnologías que estamos viendo hoy día son mucho más rápidas, pero lamentablemente para cliente regulado, esas bajas de precio no las vamos a ver antes del 2021. Para clientes libres que han ido renegociando sus contratos, que han ido buscando nuevos contratos de suministro, efectivamente esas bajas de costo ya se están materializando. Un último punto que quiero tocar, ministra, tiene que ver con este plan que se quiere hacer en la isla de Pascua, de transformar la isla de Pascua, el suministro de Pascua, un suministro netamente renovable. ¿Cómo se va a hacer ese trabajo? ¿Cómo va a participar la autoridad ahí? Algo inédito en nuestro país. Es inédito, pero es necesario. Porque la verdad es que una isla como Rapa Nui, que es un atractivo turístico, es una isla preciosa, hoy día tenga prácticamente toda su generación eléctrica en base a diésel, que además tiene que llegar desde el continente y por lo tanto con todas las dificultades que significa cuando hay marejadas, etcétera, la verdad es que yo creo que hay un sentimiento generalizado de que tenemos que migrar hacia una matriz más limpia. Hay ya una primera planta solar pequeña que inauguramos hace un mes atrás y que permite el suministro alrededor del 8% del consumo, pero lo que hemos estado conversando y también lo conversamos en esa oportunidad con el Consejo de Desarrollo de la isla es cómo podemos desarrollar una central más grande y que permita ir reemplazando entonces la generación a diésel. La disposición está, nosotros estamos trabajando en esa línea, se están ya haciendo los estudios para que en aquella zona en que queremos instalar los paneles no haya ningún daño arqueológico si es que hubiese alguno y por lo tanto se está haciendo el estudio para dar solamente garantías. Solar. La idea es solar, eso es también lo que se ha conversado con la gente de Rapa Nui, ven con mayor... Sí, porque podría ser raro ver, no sé, entre medio de los Moai, paneles solares, exacto. Es granjas eólicas, se ve derechamente, se ve feo. La torre eólica efectivamente puede ser más invasiva desde el punto de vista del paisaje de la isla y por eso había una mayor inclinación al desarrollo de energía solar. O sea, lo que podemos ver, en resumen, ministra, quizás el principal trabajo que va a realizar el Ministerio, no solamente este año, lo que viene,
es lo no convencional, las energías renovables no convencionales que llegaron para quedarse definitivamente en nuestro país. Definitivamente, como te decía, tenemos condiciones espectaculares y nosotros como ministerio estamos abocados no solo a facilitar el desarrollo de estos proyectos a través de nuestro Plan Más Energía, que es un plan de acompañamiento de proyectos que busca que estos además tengan un relacionamiento temprano con las comunidades. Sabemos que el desarrollo de proyectos hoy día requiere de un desarrollo sostenible y eso no es solo económico, es ambiental y también es social. Y también, por supuesto, generación a baja escala, que es un tema que se viene también. Acabamos hace unos pocos meses de aprobar una modificación a la ley de generación distribuida, que no es otra cosa que tener paneles solares, por ejemplo, para el autoconsumo y el excedente poder inyectarlo a la red y con eso reducir las cuentas de electricidad. Ahora se amplió el universo de establecimientos que pueden acogerse a esto y esperamos entonces, parte de nuestros mega compromisos, que esto se masifique mucho más y podamos disfrutar de energía limpia también generada desde las casas. Ministra Susana Jiménez, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a usted.